Muchas gracias, doctor Graue, doctor Fajardo, por la invitación. Bien, ya se ve un poco de la posible toxicidad hacia las distintas partes del globo ocular. Hablaremos cada una y las más relevantes de ellas. En cuanto a la superficie ocular, hay varias vías donde se puede afectar los depósitos de casi cualquier medicamento. Varía dependiendo de las concentraciones que alcancen en la lágrima, la vasculatura del limbo, recordar que la córnea es avascular, la concentración que alcance en humor acuoso y las propiedades químicas en los tejidos propiamente de la córnea. Hay varios medicamentos que lo logran. El número 1 por mucho es la amiodarona. La dosis usual recomendada, hay que recordar, es de 100 a 400 miligramos al día en forma alternada. Y cuando se alcanzan dosis entre 200 a 1200 miligramos, más de 5 veces por semana, hay hasta un 99% de probabilidades de generar esta alteración que la conocemos como córnea verticillata, que es esta lesión muy característica, a veces muy sutil. Este caso ya es más avanzado, el de la fotografía. También otras sustancias pueden dar estas alteraciones, incluso AINES, tamoxifeno, entre otras. ¿Qué ocurre? Los datos pueden aparecer desde semanas hasta meses del inicio de tratamiento. Casi siempre se revierten si se detectan y se descontinúan las sustancias o se ajustan las dosis del medicamento. Los pacientes refieren visión borrosa, a veces halos, deslumbramientos, lágrima y fotofobia. Cabe destacar, cada vez hay nuevos medicamentos para distintas terapias, distintos carcinomas. Estos hay que tenerlos siempre en mente. Todos ellos pueden afectar a la superficie ocular. Entonces, siempre que interroguemos a los pacientes, tenerlos en mente. Y pueden dar desde síntomas leves como ojo seco, que a veces es sensación de cuerpo extraño, sensación de arenillas, hasta cosas más intensas como dolor, fotofobia, visión borrosa, algo que llamamos nosotros queratitis punteada superficial, como la córnea se va lesionando en distintas áreas, hasta finalmente los depósitos corneales. Se va a hablar un poco más, me parece, en el transcurso de las pláticas de síndrome de Stevens-Johnson o de necrolisis tóxica epidérmica. Pero esto es tremendo, y es tremendo también, a veces ni siquiera sustancias prescritas, sino sustancias de venta libre. Por eso las restricciones en nuestros países y en otros países del mundo llegan a ser problemas tremendos de salud pública. Si con prescripción ocurre, más sustancias que se consiguen de libre venta, hay que reforzar esas áreas de prescripción o de control en las farmacias. Lo ideal es siempre tratar en la etapa aguda. Esto a veces también es complejo, se entiende a veces que estar en las terapias intensivas no es de acceso rápido, la atención oftalmológica, y recordar algunos de los síntomas, como el síndrome de Stevens-Johnson puede dar conjuntivitis bilaterales, ectropión hasta madrosis, que es daño en los párpados, defectos epiteliales, y ya en las fases más tardías puede dar cicatrización, algo entropión, que es el párpado dirigido hacia adentro, o triquias, que es malformación o maldirección también de pestañas. Aquí vemos una etapa aguda que si tratáramos a todos en esta fase no llegaremos a las fases crónicas y casos completamente severos donde los tratamientos habitualmente son muy complejos. Lo ideal sería en las etapas agudas dar tratamientos tanto tópicos o relativamente nuevos, estos injertos de membrana amniótica, que tiene grandes propiedades biológicas. Tenemos la suerte de prepararla en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, la unidad de investigación, donde tiene varias propiedades como promover epitelización, reducir cicatrización, inhibir angiogénesis. Incluso se han visto propiedades antimicrobianas y antiinfecciosas, y también ha servido mucho como andamio
para células o terapias celulares crecer sobre ellas. En agudo lo ideal sería, ya, como platicamos, injertos de membrana amniótica, incluso sin, ya sea con adhesivos tisulares, suturadas, o incluso hay quien dice solo colocarlas sin sutura ni nada para reducir el efecto proinflamatorio. Es debatible si el uso de corticosteroides tópicos o sistémicos, yo creo que también se debe usar, y también antibióticos y también lubricantes o repitelizantes en las fases agudas. Pasando un poco al cristalino, aquí, bueno, el doctor Fajardo Otorrino, el uso de esteroides incluso inhalados o intranasales, a pesar de que la literatura es que la incidencia es teóricamente muy baja en la fundación o en el hospital, o nos tocan casos de pacientes jóvenes, recordar que la catarata es arriba de 70, 80 o a veces más, por uso crónico de corticosteroides. Obviamente depende de la duración de las dosis administradas y puede ser por casi cualquier vía de administración. Habitualmente, aunque sean opacidades o cataratas pequeñas, si cubren el centro, pues la visión se compromete y requiere un abordaje de cirugía temprana en pacientes de 50, 60, más jóvenes de lo que es habitualmente una catarata. Como ven, pueden ser muy, muy pequeñitas. Hay otros fármacos, no solo corticosteroides, como fenotiacinas, incluso la misma miodarona o estatinas, que a largas dosis también se pueden aumentar. En cuanto a retina, el clásico era más la cloroquina, lo seguimos viendo menos con hidroxicloroquina. Recordar también las dosis respecto a cada peso real del paciente y el número de años de uso. Quizá los primeros 5 o 10 años no es tanto el porcentaje, pero después de los 20 las tasas ya son bastante considerables. Y recordar que si hay enfermedades renales o uso de otras sustancias pueden prolongar esto. Obligado casi de forma basal referir a una visita oftalmológica donde se realiza examen de fondo de ojo bajo dilatación pupilar y después cada revisión anual después de los primeros 5 años en pacientes, incluso aunque tengan la dosis adecuada y factores de riesgo. Obviamente el síntoma inicial es escotoma, una pequeña mancha habitualmente central, y la tomografía de coherencia óptica está cambiando el análisis. Obviamente la revisión es obligada, pero hay quien sugiere que tomar una tomografía de coherencia óptica también, tanto basal como de seguimiento, ya que recordar que la toxicidad aquí sí no es reversible como en lo que hemos visto previamente. Y también recordar la maculopatía, de una mala traducción probablemente, la de bullseye, que se traduce como ojo de buey, pero la traducción quizás en tiro al blanco en Diana, pero en muchos libros viene como maculopatía en ojo de buey, aunque es bullseye maculopathy, pero es una lesión a la mácula, como ven como en forma de diana o tiro al blanco, más visible en angiografías. Y el OCT, como les dije, es fantástico. Esto cambió la historia de la oftalmología en los años recientes. Prácticamente es un corte histológico de las áreas de la retina, sobre todo las centrales, como para este caso, y hay quien recomienda también campos visuales y otras formas de seguimiento. Esta retinopatía es rara, pero es bueno tocarles la pigmentaria y la dan fenotiacinas como clorpromacina y tioridacina. Otros medicamentos que hay que tener en mente, sobre todo los que pueden causar oclusiones retinianas, como interferón, ciertos anticonceptivos combinados y procainamina. Hablaremos un poquito más adelante de los de nervio óptico también. Para edema macular, también tenerlos en mente, y también el tratamiento es distinto, pero también el OCT nos da el diagnóstico. Brevemente también un poquito de fármacos que pueden dar retinopatía cristalina. Y la lista es larga, pero también hay que tenerla en mente de fármacos que pueden dar o se han asociado con neuropatía óptica. Varios de esos los conocen bien, como el etambutol clásico, tamoxifen y otros como que ya conocemos o tenemos en mente. Esto es interesante tenerlo también en mente, ciertas anomalías en la percepción de los colores, como la isotetrionina, que puede dar nictalopia, o digitalicos, un tono amarillento, y sildenafil puede dar cierta visión
azul y ciertas otras sustancias pueden dar también reducciones de campo visual. Muchas gracias nuevamente por la invitación y agradezco a la Academia Nacional de Medicina de México por la invitación. Doctor Alas, muchas gracias. Doctora Loya, por favor.